Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar el repaso del curso de geometría. A ver, el primer tema que habíamos tratado es el tema de segmentos proporcionales. Y tenías que recordarte de esta parte teórica que te voy a mostrar. Que nos decía, si teníamos dos segmentos proporcionales, teníamos que igualar ¿qué cosa? A una constante. Y de esa forma vamos a decir que AB va a ser igual a 5 por K y BC va a ser a 3 por K. Ahora, profesor, entonces para este ejercicio tenemos que igualar primero ¿qué cosa? A una constante. Igualamos a una constante. Primer paso, no te olvides. ¿Qué más? Profesor, AB no tiene nada. El denominador, sí tiene, está sobre 1. No te olvides. Ahora sí, profesor, AB va a ser igual a ¿quién? A 1 por K. BC, por ende, va a ser a 3 por K. Ese sería mi primer paso. Igualar a una constante y luego multiplicar 1 por K y el otro 3 por K. Ahora ponemos en la gráfica AB ¿cuánto vale? Vale K. BC ¿cuánto vale? 3K. Profesor, K es igual a ¿cuánto? Muy bien, K es igual a 2. De acá deduzco que K es igual a 2. Profesor, me piden BC. BC es igual a ¿cuánto? De B hasta C, ¿cuánto vale? 3K. Como K vale 2, entonces reemplazamos 3 por 2. Entonces BC me sale 6. Y listo, ya hemos desarrollado el primer ejercicio. No te olvides del tema de segmentos proporcionales. A ver, ejercicio número 2, nos piden calcular BC si AB es igual a 4 veces BC. Profesor, utilizamos esta fórmula, este caso. Igualamos de manera intercalada. Profesor, AB es como 4. Profesor, AB es como 4K. Y BC es como ¿quién? Profesor, no hay nada. Si hay, está el número 1. Cuando no hay nadie, se entiende que es el número 1. Entonces, BC es igual a 1K. Y listo, reemplazamos en la gráfica. AB ¿cuánto vale? Muy bien, 4K. BC vale 1K. Y tú sabes de suma de segmentos, el segmento mayor, o sea, AC es igual a ¿quién? Muy bien, al segmento pequeño, o sea, la suma de segmentos pequeños, AB más BC. O sea, profesor, en vez de AC voy a poner 35, es igual al segmento AB que vale 4K más 1K. Profesor, 5K es igual a 35. Pasa a dividir, ¿cómo sería? Muy bien, 35 entre 5. ¿Cuánto nos sale K? Muy bien, K nos sale 7. ¿Esa es la respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque me piden calcular BC y BC es igual a 1K. Como BC es igual a 1K y K vale 7, entonces BC vale 7. Y ese sería mi respuesta. Ese es el primer tema. Ahora pasemos al siguiente tema, no te olvides. ¿Qué tema es? Dos rectas paralelas y una recta secante. Habían propiedades, 3 propiedades, no te olvides. ¿Cuáles serán esas propiedades? A ver, profesor, rectas paralelas y rectas secantes. ¿Y qué me decía? Profesor, habían 3 propiedades. ¿Y qué propiedad vamos a utilizar para este ejercicio? La propiedad de la conjugada. La suma de estos dos ángulos es igual a ¿cuánto? A 180 grados. O sea, profesor, aquí decimos que X más 145, ¿cuánto suma? 180. X es igual a 180 menos 145. X es igual a 30 y 35. ¿Qué utilizamos? La propiedad de conjugada. Y había otra propiedad de ángulo interno y alternos, no te olvides. Y así. ¿Está bien? No te olvides. Ejercicio número 4. Calcular X. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? También habían otras propiedades. No te olvides de esta propiedad. Propiedad del ¿quién? Del serrucho. ¿Qué nos decía la propiedad del serrucho? Los ángulos
los ángulos que miran, la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda, en este caso, ¿quiénes son? 4x más 40 va a ser igual a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. En este caso, ¿quiénes van a ser? 20 más 40 más 3x. No te olvides, la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Aquí puede ser 4x más 4 es igual 40 más 20, 60 más 3x. ¿Qué nos dice? Debemos juntar a un lado las variables y al otro lado los números. No te olvides. Acá se queda 4x. Este 3x más pasa al otro lado con signo negativo. Sería menos 3x. Acá sería 60. Este más 4 pasa acá con signo negativo. Acá sería x. 4 manzanitas menos 3 manzanitas. Una manzanita. O sea, x. 60 menos 4 sería 50 y 56. Y esa sería la respuesta. Ejercicio número 5. El tema es el tema de polígonos. El número de diagonales totales de un hexágono regular. Profesor, yo ahí tenía que recordarme los nombres de los polígonos. Había polígono de 3 lados que se llamaba triángulo, de 6 lados que se llamaba hexágono, polígono de 10 lados que se llamaba decágono, polígono de 15 lados pentadecágono, polígono de 20 lados que se llamaba icoságono, y así. ¿Qué más? Tenía que recordarme que era un polígono equiángulo, cuando todos sus ángulos eran igual, que era un polígono equilátero, cuando todos sus lados eran igual, regular, allá que tanto sus ángulos como los lados como eran iguales. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre polígono regular. Profesor, un hexágono. Hexágono. Tienes que recordarte del hexágono. ¿Qué es un hexágono? Profesor, un hexágono es un polígono de 6 lados. O sea, n, que ¿cuánto vale? Vale 6. Muy bien. Número de diagonales. Profesor, yo sé que para calcular diagonal es igual a n por n menos 3, todo sobre 2. Eso era mi formulita, profesor. Tenía que recordar. Ya, no te olvides, tienes que recordarte de esa fórmula. Para calcular el total de diagonales de cualquier polígono, era diagonales igual a n por n menos 3 sobre 2. Donde n es el número de lados. En este caso, n, ¿cuánto vale? 6. ¿Y qué hacemos? Reemplazamos. Sería diagonal es igual a 6 por 6 menos 3 sobre 2. Y listo. Cosa fácil. Mitad 1, mitad 3. Profesor, 3. 6 menos 3, 3. Y sale 9. O sea, profesor, el hexágono, ¿cuántos diagonales tiene? 9. Profesor, o sea, ¿puedo calcular el icoságono, el pentágono? Sí. ¿Cómo sería del pentágono? Pentágono sería, profesor, n, ¿cuánto vale? 5. Y reemplazo y me sale. Profesor, de un octágono, n en este caso valdría 8. Y reemplazo y calculo la cantidad de diagonales que se encuentra en un octágono. Y así sucesivamente. Pasemos al ejercicio número 6. Dice, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un dodecágono regular? A ver, nos dicen dodecágono. A ver, identifiquemos. Dodecágono. ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? Muy bien, n, ¿cuánto vale? 12. 12 lados tiene un dodecágono. Me piden suma de ángulos internos. Profesor, la suma de ángulos internos, yo conocía la fórmula, ¿cómo era? Suma de medida de ángulos interior era igual a ¿cuánto? A 180 por n menos 2. No te olvides. 180 por n menos 2 era la suma de los ángulos interiores en un polígono. Profesor, entonces ¿puedo calcular la suma de los ángulos interiores de un dodecágono? Sí, sería ¿quién? Suma de medida de ángulos interiores de un dodecágono sería 180 por n, ¿cuánto vale? 12 menos 2. O sea, profesor, la respuesta al ojo me sale 180 por
por 10. ¿Y cuánto es eso? Tabla del 10. Muy bien. Le aumentamos un C, un cerito. 1800. Y esa sería mi respuesta. Ejercicio número 7. Pasemos al siguiente tema. Calcule X si ABC es un triángulo equilátero. Hablemos de triángulos. Habían tres tipos de triángulos según sus lados. El triángulo isósceles, cuando dos lados son iguales y dos ángulos iguales. Triángulo equilátero es el que ahora necesitamos. ¿Qué dice? Que los tres lados son iguales y los tres ángulos también, pero se conocen. Cada uno cuánto vale, 60. Equilátero. Y el otro triángulo es el triángulo escaleno, cuando los tres lados y los ángulos como son diferentes. Profesor, es un triángulo equilátero. Allá cuando nos dice que es un triángulo equilátero, decimos que los tres laditos como son. Muy bien, son iguales. Por ende, profesor, yo puedo decir que este segmento 3x más 2 tiene que ser igual al otro segmento 18 menos x. Y luego, ¿qué hago? Resolver. ¿Qué nos dice? Profesor, que debemos juntar a un lado todas las variables. Entonces juntemos. Acá 3x, este menos x pasa al otro lado a sumar. Es igual ¿a quién? 18, y este más 2 pasa a restar. Menos 2. Sería 4x es igual a 16. X es igual a 16 sobre 4. X nos sale 4. Y listo. No te olvides, triángulo equilátero, cuando los tres lados son iguales, igualamos. Y nos sale la respuesta. Ejercicio número 8. Calcular X. Es el tema de triángulos, clases de triángulos. No te olvides. Nos dice que el segmento AB, o sea, este segmento, es igual a ¿quién? Al otro segmento. Son iguales. Muy bien. Pregunta. Este triangulito que estoy sombreando con color amarillo, ¿qué triángulo es? Dos lados iguales. Tres lados iguales será equilátero. Dos lados iguales, ¿qué triángulo es? Dos lados iguales es un triángulo isósceles. ¿Qué nos decía? El triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. O sea, profesor, este ángulo con este angulito, ¿cómo van a ser? Iguales. 2x. 2x, este vale 2x. Y listo. Utilizamos la propiedad del triángulo isósceles. Pasemos a otra propiedad de triángulos que también habíamos hablado, que nos decía que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. La suma de dos ángulos internos es un ángulo externo. Profesor, suma de estos dos ángulos internos, o sea 2x más 2x es igual al ángulo externo. 68. Y listo. Profesor, acá sería 4x es igual a 68. X es igual a 68 entre 4. Y x, ¿cuánto me sale? Muy bien, 10 y 17. 7 por 4, 28. 4 por 1, 4, 6. Y esa es la respuesta. Seguimos con el tema de triángulos, pero con sus propiedades adicionales. ¿Qué propiedad crees que sea? Recuérdate, ¿a qué figura se parece? Muy bien, se parece al pescadito. ¿Y había una propiedad del pescadito o no? Sí, habíamos hablado. ¿Qué nos decía la propiedad del pescadito? Que la suma de los ángulos internos, o sea, alfa y teta, es igual a la suma de los ángulos externo, W y phi. ¿Quiénes son ángulos internos aquí? 10 más ¿quién? Más 60. Es igual a la suma de los ángulos externos. X más, muy bien, X más 20. ¿Qué hacemos? 10 más 60, 70. Es igual a X más 20. Este 20 pasa a restar al otro lado con signo negativo. 70 menos 20 es igual a X. Me sale 50. Y esa sería mi respuesta. Y la 10. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? Muy bien. No te olvides de esta propiedad.
que nos decía, la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. Profesor, o sea, x es igual a ¿quién? A la suma de 10 más 50. X es igual a 60. Y así de sencillo. Y por último vamos a desarrollar el tema de cuadriláteros. En el tema de cuadriláteros nos decía que se dividían en dos ramas, paralelogramos y trapecios. Dentro del trapecio existían tres tipos de trapecio: el trapecio rectangular, el trapecio isósceles y trapecio escaleno. En este caso nos dice que es un trapecio isósceles, y nosotros por definición decimos que un trapecio isósceles es aquel trapecio que dos lados son iguales y los ángulos como son, estos dos ángulos como son iguales. Profesor, dos lados iguales y este ángulo con este ángulo como son, también son iguales. O sea, profesor, igualamos nada más. O sea, decimos 100 es igual a ¿quién? Muy bien, es igual a 10 más 10x más 60. Este 60 pasa al otro lado con signo negativo y me sale 40. Es igual a 10x, pasa a dividir 40 entre 10, algo sencillo, me sale 4. Y esa sería la respuesta. ¿Cómo hice eso? Por simplemente saber la propiedad de trapecio isósceles. Son aquel trapecio que dos ángulos como son iguales. Y por último, el tema de cuadrilátero. ¿Qué nos decía en todo cuadrilátero? Que la suma de los ángulos internos siempre va a ser ¿a cuánto? No te olvides, también es parte teórica. Siempre va a ser a 360. X más 2x más 60 más 3x es igual a 360. Sumamos x, x y x. 1, 2 más 3, ¿cuánto es? Muy bien, 6x más 60 es igual a 360. Profesor, 6x es igual a 360 menos 60. Pasa con signo negativo al otro lado. 6x es igual a 300. X es igual a 300 entre 6. ¿Y cuánto nos sale? Muy bien, x nos sale 50. Y listo. Ese sería todo lo que hemos desarrollado durante este bimestre. No te olvides repasar y ver los videos de las partes teóricas y todo eso.